Ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 6 de los 11 ministros se pronunciaron en contra de avalar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que militariza la seguridad pública en México. ¿Qué significa esto? Veamos el contexto. 6 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia consideran que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Con 2 votos más, la Ley de Seguridad Interior promulgada en 2017 será declarada inconstitucional. Más de 300 organizaciones que integran la iniciativa #Seguridad sin Guerra han rechazado la ley al considerar que permitirá la militarización de la seguridad pública. La ley regula la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y las faculta para realizar labores de inteligencia, pero no entrará en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad. Se nombra como ley de seguridad interior, pero realmente lo que hace es regular la seguridad pública cuando ésta está a cargo de las Fuerzas Armadas. Es claramente un fraude a la Constitución. Según la ley, el presidente podrá emitir una declaratoria de protección de seguridad interior autorizando la intervención del Ejército y la Marina hasta por 1 año, con opción a prórroga en tareas de seguridad. Durante la discusión en la Suprema Corte, algunos ministros señalaron que la ley busca dar una participación permanente a las Fuerzas Armadas en tareas ajenas al mandato militar. Podría perpetuarse el incentivo perverso de que las autoridades civiles, es decir, no militares, se desentiendan del mandato constitucional y ético de cumplir con la obligación más básica: dar certidumbre a los ciudadanos. La ministra Norma Lucía Piña señaló que la aprobación de la ley estuvo viciada, pues los diputados participaron en votaciones sin conocer el dictamen. Pues qué calidad democrática puede tener una deliberación en la que la mayoría de los diputados desconoce o no tuvieron tiempo de estudiar adecuadamente el dictamen que han de votar. Los 5 ministros que no se han pronunciado ante el Pleno sobre la ley lo harán en la sesión de este jueves. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema de la noche. Para discutirlo, en esta ocasión está Alberto Lujambio. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Fernanda Caso. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alfredo Lecona? Buenas noches, De Seguridad sin Guerra, por supuesto. Claro. Y Lisa Sánchez. ¿Cómo estás? Bueno, pues un poco contrariado, porque por un lado, esta semana pasa esta discusión de la Suprema Corte de Justicia, en donde ya hasta en Twitter, en las redes sociales de Seguridad sin Guerra, el cuadro de honor, 6 ministros que lo hicieron muy bien, el cuadro del horror, en donde uno de ellos ya dijo que iba a votar a favor de la ley. Pero pues, todo indica que sí va a ser declarada como inconstitucional la ley, pero resulta que hoy también el presidente electo presenta su plan de seguridad y manda un mensaje en sentido contrario. ¿Por qué no empezamos con el punto de nuestro colega de Seguridad sin Guerra, Alfredo Lecona? Yo ni siquiera le diría plan de seguridad a lo que presentó hoy Andrés Manuel. Hoy es un plan de guerra lo que estamos viendo. Si ayer estábamos sintiendo que soñábamos a ver cosas como el ministro Medina Mora votando en contra de la constitucionalidad. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Sí. En contra de la constitucionalidad de toda la ley. Lo que estamos viviendo es una pesadilla que va a ponernos retos muchísimo más complejos y muchísimo más grandes y difíciles de superar que lo que hace la propia Ley de Seguridad Interior. En términos generales, quiero retomar lo que dijo el ministro Saldívar, Lelo de la REA, en el sentido de que la Ley de Seguridad Interior pretendía ser un fraude a la Constitución porque disfraza todas las labores que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en materia de seguridad pública con la etiqueta esta tramposa de seguridad interior. Entonces, eso es uno de los argumentos que hemos reiterado desde hace un año que se... ¿Dos? Sí, bueno, es 2 años de que se empezó a presentar las primeras iniciativas y el año pasado por estas fechas que nos salían con la sorpresa y esta imposición. Fue un 20 de noviembre cuando el general Salvador Cienfuegos la exige ya formalmente ante Enrique Peña Nieto y ahí empieza este proceso que termina el 22 de diciembre. Y se publica el 21 de diciembre. Ajá, entonces tenemos esta buena noticia. Todos los ministros coincidían en el sentido de que el Congreso
Congreso de la Unión no está facultado para legislar acerca de seguridad interior, que intentaron disfrazar la seguridad interior como una rama de la seguridad pública. Eso iba muy bien. La ministra Piña, quiero destacar, que hizo un señalamiento expreso sobre los vicios de origen del proceso legislativo. Lo que vivimos Lisa, yo y una cantidad de compañeros del colectivo. En redes sociales en tiempo real. Exacto, estábamos ahí en la sesión del 30 de noviembre en la Cámara de Diputados cuando vimos que se aprobó en la Comisión de Gobernación en la mañana. Quiero decir que se dispensaron los trámites con la venia de Morena, de la hoy senadora Rocío Nale, y en la misma tarde se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Lo que dice básicamente la ministra es, vaya, ni la leyeron. ¿Cuántas leyes no se caerían por ese tipo de vicios? Y en contraste de estas buenas noticias, pues efectivamente lo que hoy vemos en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, que prácticamente están prologando un nuevo infierno con su Guardia Nacional, que es la mezcla de las corporaciones, crear una nueva corporación mezclada de soldados, marinos y policía federal. Quiero nada más dejarlo ahí como entrada, porque sé que Elisa también tiene mucho que decir al respecto, pero en verdad estamos ante un reto en el que seguridad sin guerra va a significar ahora combatir la militarización en la Constitución, cuando antes lo que estábamos haciendo era tratar de evitar la constitucionalidad de la militarización. Claro. Y vamos a tener muchas mesas para discutir el plan de seguridad a detalle. Evidentemente acaba de ocurrir, estábamos viendo tu noticiero cuando estaba ocurriendo justamente la presentación del plan. Vamos a tener que tener un poco más de tiempo para poderlo leer a fondo, para poderlo entender, pero evidentemente ya ha habido algunos signos de alerta de algunos abogados constitucionalistas como Alejandro Madrazo, quien también en redes sociales empezó a desmenuzar lo que se estaba presentando. Escuchemos un contrapunto, tal vez a lo mejor una defensa de lo que estamos viendo. Por un lado, una separación de poderes que creo que está funcionando. La Suprema Corte de Justicia le está diciendo al Legislativo, hicieron mal su trabajo, pero por otro tenemos al Ejecutivo que ahora dice, pues a lo mejor no estuvo tan mal y lo vamos a meter en la Constitución. Pues a mí me gustaría que más bien el Ejecutivo escuchara lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Yo creo que es un error, o sea, yo no me siento cómodo con esta decisión, pero ciertamente lo que se escuchó en el tono del discurso es un cambio de narrativa en cierto sentido. Y por supuesto, pues seguir hablando sobre las causas, ¿no? No seguir pensando en esto únicamente como un tema de seguridad, sino una forma en la que hay que recomponer el tejido social, acabar con la desigualdad, generar empleos, generar riqueza, ¿no? Y eso es una visión que al menos los gobiernos anteriores no tenían, al menos de juntar las dos cosas y encontrar esa pinza, ¿no? Que me parece una cosa positiva. Yo lo que esperaría es que la sociedad civil se pusiera pues, muy dura para exigirle al gobierno una interlocución y para que nos obliguen a los que estamos cercanos a la cuarta transformación pues a explicar y quizá ojalá recular. Lisa, ha habido mesas, ¿no? Ha habido discusiones, se sentaron con la ministra próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con Durazo. ¿Qué pasa? Hubo mucha interlocución durante este periodo de transición, es más, la interlocución siguen los temas torales de la discusión de seguridad como fiscalía, como seguridad sin guerra, tema de seguridad interior y sobre todo la estrategia en general, porque desde el principio se percibió una ausencia muy importante del tema de formación de institucionalidad civil, ya sea por el fortalecimiento de los ministerios públicos, el tema de los protocolos de investigación y sobre todo el desarrollo de la carrera policial que es inexistente en este país. La respuesta que hoy estamos viendo es desoír, desatender todos los argumentos que nos comentaba Lecona de la Suprema Corte de Justicia y mantener un modelo. Recordemos muy rápidamente, a manera de recapitulación para nuestras audiencias, qué es lo que hacía la Ley de Seguridad Interior. Básicamente la Ley de Seguridad Interior lo que hacía era usar un eufemismo, el término seguridad interior, para justificar algo que es plenamente inconstitucional, que era la participación en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, haciendo que su presencia sobre el terreno sea permanente, no sea extraordinaria, y haciendo que muchas de las funciones que pretendían ser subsidiarias, es decir, que el Ejército y Marina ayudaran a la autoridad civil, en realidad se volvieran sustitutivas. Marina y Fuerza Armada estaban en realidad desempeñando las tareas que tenían que desempeñar policías y ministerios públicos. Eso ayer la Corte dijo es abiertamente inconstitucional. Y hoy la respuesta que estamos oyendo del anuncio del Plan de Seguridad y Paz, que además es completa y absolutamente contradictorio, es decir, fuera máscaras, vamos a dejar de utilizar el eufemismo de seguridad interior, vamos a ir por la reforma constitucional porque la Guardia Nacional va a estar bajo mando militar, con elementos militares y utilizando además la Policía Militar en el interior de la República y la Armada en las zonas portuarias.
Me parece que es muy grave por una simple y sencilla razón, y quiero retomar la discusión de redes sociales porque nos están lloviendo los comentarios en contra, como si nosotros no nos hubiéramos opuesto los últimos 12 años a la estrategia de militarización. Se los anuncio, nos hemos opuesto durante los últimos 12 años a la estrategia de militarización. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque en el peor de los casos anula la posibilidad de creación de policías eficaces, mecanismos democráticos de contrapeso en materia de seguridad, transparencia y rendición de cuentas y evaluaciones por desempeño de todas las autoridades, y desresponsabiliza al poder político, porque hoy en día ningún gobernador ha tenido un costo político por sobreutilizar a las Fuerzas Armadas en detrimento de su responsabilidad constitucional, que es formar autoridades capaces. Y la última cosa tiene que ver precisamente con que frente a este escenario, pues ya todas las medidas que se nos anunciaron hoy de construcción de paz, de respeto a los derechos humanos, de capacitación, de aumento de la fuerza pública, etcétera, etcétera, me parece que quedan como un paliativo frente a la decisión consciente de mantener al ejército en la calle sin necesariamente darnos un plan de salida. Lo veo como un paliativo, pero al mismo tiempo también este gobierno, ya el de Peña Nieto ya no existe, ¿no? Pero existe, pero no existe. Este gobierno está diciendo también regulación del mercado de las drogas, capacitación en derechos humanos, las fuerzas militares jamás van a reprimir, está dando su palabra y está poniendo, digamos, el próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que va a ser López Obrador, está poniendo su palabra ahí, una palabra que pues muchos votantes se la creemos quienes votamos por él. ¿Tú coincides en que la estrategia básicamente va a ser lo mismo? No va a haber ningún cambio, va a ser una continuidad de la estrategia de Calderón y de Peña con esta guerra contra el narco, con lo que estamos viendo? Bueno, creo que de entrada no se pueden juntar la estrategia de Calderón con la de Peña Nieto porque fueron cosas distintas, ¿no? Creo que Calderón tenía una misión, un objetivo, hizo las cosas de determinada manera y en el gobierno de Peña Nieto simplemente no se hizo nada, ¿no? Se dejó que la inercia corriera, pero no me parece que haya habido una estrategia, un diagnóstico distinto. Yo no, digamos, no lo vi, pero insisto, no lo metería dentro de la misma estrategia porque ni siquiera se continuó con los objetivos, ¿no? Calderón pasó de una policía de 6,000 miembros a una de 36,000, un poco con esta idea de fortalecer las fuerzas civiles. Llegó Peña Nieto y se suspendió esta labor, ¿no? Se dejaron de hacer los controles de confianza, los polígrafos, es decir, se le dejó de apostar al tema de seguridad porque no era rentable políticamente, porque no es rentable políticamente y porque claramente estamos viviendo una crisis como país que me parece que nos tenemos que tomar en serio mucho más allá de las banderas partidistas, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues un poco sí, intentar ayudar en la medida de las posibilidades al gobierno en turno, todos desde donde estamos, para que esto salga bien. A mí la discusión en la Corte y el debate que se ha dado en redes pues me ha convencido de que esto es absolutamente inconstitucional. La verdad es que al principio tenía dudas, hoy pues sí me queda claro que está mal hecho. Pero creo que ya es irrelevante la discusión. Si finalmente se va a hacer una reforma constitucional como lo planteó López Obrador, pues en 2 semanas ya esta gran victoria ya no tendrá mucho sentido. Incluso ya encuentro la lógica de los ministros por estar votando por la inconstitucionalidad, pues ya no va a haber ningún costo político, ¿no? Creo que quedan 2 preguntas muy claras planteadas sobre la mesa. Una es, ¿qué hacemos con los militares que hoy en día están en la calle haciendo funciones de seguridad pública sin una ley, ¿no? Sin ningún marco legal, sin ninguna regulación y que... A ver, yo no sé qué sea peor, no sé si es peor tener una ley que regula su estancia o no tener nada y entonces vivir como si no existiera, ¿no? Creo que esta es una gran duda que tenemos que plantear. Y bueno, ¿cuál sería una ley va a ser ideal, tener la ¿no? Constitución ahora nada. Ahora va a ser tener una Constitución, pero finalmente lo que hace es hacerlo, justificarlo de manera permanente, ¿no? Sí. Es no regular estas condiciones. Ya no es un estado de excepción, sino es una... Exactamente, ya no es ese estado de excepción. Fue un estado de excepción, porque precisamente lo que se negaron fue a reglamentar el artículo constitucional que permite el estado de excepción. Es decir, había maneras de reglamentar el 119 constitucional, el 129 constitucional, otros artículos de la Constitución que hoy en día siguen sin tener legislación secundaria y que permiten el uso excepcional, temporal, acotado y vigilado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero que tienen un costo político para aquel que lo solicita y que además le ponen plazos para que esa utilización sea descontinuada, de manera que vuelva a ocuparse quien tiene la responsabilidad constitucional de esto, del asunto. Y en eso vuelvo con mi tema de cuál es la consecuencia de esta militarización. No es que uno quiera desproteger a las comunidades que hoy en día están bajo la tutela de alguna u otra manera de las Fuerzas Armadas, es que su presencia detiene
en seco la posibilidad de creación institucional civil capaz, profesionalizada y suficiente. Y la detiene por motivos presupuestales, la detiene por motivos políticos y la detiene por motivos logísticos. Hoy lo que vamos a ver con este plan y lo que hemos visto en los últimos 12 años, porque en eso tiene razón la gente en redes, esto no es nuevo, es en realidad la perpetuación de una cosa que inició hace 2 sexenios, es la completa confusión de funciones, roles, responsabilidades, tareas, herramientas que van a tener Ejército, Marina, policías y policías federales, estatales, municipales, porque hoy se le está dando incluso la posibilidad de coadyuvar al Ministerio Público. Ya es de verdad el peor de los escenarios, porque en eso ni siquiera lo veíamos en los hechos, pero no estaba por ser legislado, y hoy en día abiertamente Mario Delgado nos lo dijo en la presentación. Fer levantó la mano y también Alfredo. Sí, creo que la otra pregunta, una es claramente esta, y la otra pregunta es, bueno, ¿y cuál es el plan de retirada, no? Una es, bueno, ¿cuáles van a ser los términos? ¿Bajo qué condiciones va a poder salir el ejército? Si va a ser algo permanente o excepcional. Pero la otra es, ¿y mientras tanto qué se va a hacer, no? Porque han hablado de estos 50,000 reclutados, pero no han dejado claro si son para la Policía Federal, si son para el Ejército, son para o si se hace para el otro. Entonces, a mí me gustaría escuchar eso con mucho mayor detenimiento que tal vez todo lo que se ha dicho sobre, pues en papel hablar de derechos humanos y de que se le va a dar, que se les va a enseñar de temas de género y de... Llevan capacitándose en temas de género por lo menos 10 años, ¿no? Creo que realmente si se pretende atender el tema de derechos humanos, pues es volver civil de nuevo la seguridad pública, ¿no? Yo quiero advertir, o sea, primero que el 5 de diciembre, perdón, el 5 de julio, o sea, 4 días después de la arrasadora victoria de Morena en las urnas, en esta casa, en Televisa, con Loret de Mola, Alfonso Durazo habló del plan de retiro gradual. Él decía que a lo largo de 3 años, en los primeros 3 años, iba a haber una disminución significativa de militares y marinos en las calles, y parecía entender muy bien el problema y todo lo que estaba diciendo Elisa, y un poco respondiendo también lo que comenta Fer. Ellos hablaban de la elaboración de un plan gradual de retiro que hoy está completamente desaparecido en lo que acaban de presentar, en el plan de guerra de Andrés Manuel López Calderón. O sea, esas palabras se olvidaron ya se les olvidaron por completo. Okay. Y hoy vemos la incongruencia y es una prueba de fuego. La incongruencia de personas como Mario Delgado, el presidente, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien hace un año en el debate en el Senado puso testimonios de las víctimas de la violencia en el propio Pleno. Y hoy escucharle decir Guardia Nacional y vamos a crear guardias nacionales es de verdad de un terror terrible. Aquí lo que decía Alberto en el programa pasado de que hay autonomía del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, vamos a verlo. Esta es la prueba de fuego de Morena. No bastan los cambios de narrativa y no sé qué cuando te están empujando. Big Brother me está mandando ya corte. Ya. Si quieres, a ver. No, y para cerrar, no me gusta el ánimo catastrofista, ¿no? O sea, me parece que este gobierno tiene 6 años completos para demostrar y probar una interlocución con los otros poderes y con la sociedad civil. Ya lo ha hecho y ha demostrado esa capacidad política de platicar y yo creo que la va a seguir y de traicionar. Esto es una traición. Alfonso Durazo nos lo dijo en la cara. La Guardia Nacional no iba, que habían reculado. Ahí está. Vamos a ver en las próximas semanas. Va a haber muchas mesas de este plan de seguridad y de paz, como lo han llamado, y seguramente también de la ley de seguridad interior, y veremos si en efecto, como tú mencionas, se convirtió en una traición o si es un voto de confianza en lo que puedan hacer. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a una pausa. Al regresar con las reformas, vamos a hablar de las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.